Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué volver a leer un libro cuando hay tantos por descubrir? Te invito a que dejes tu respuesta en la sección de comentarios. Mientras tanto, te diré que en mi experiencia, las relecturas son como los achaques, a partir de cierta edad, cada vez más frecuentes. Si has ido reuniendo tu propia biblioteca a lo largo de los años, apuesto a que llegará el momento en que recurras a ella más que el escaparate de novedades de la librería mejor surtida. Y esto es porque los libros no son fotografías estáticas, sino que cambian como lo hace un paisaje con el paso de las estaciones. En este vídeo te voy a dar mis razones para leer un libro más de una vez, mientras te presento 5 de mis relecturas favoritas, títulos a los que he regresado a lo largo de los años y que te pueden interesar. En primer lugar, volver a un libro nos ofrece la posibilidad de conocernos mejor, valorar si hemos cambiado o seguimos siendo la misma persona. El grito de la lechuza, por ejemplo, lo leí en la adolescencia, en esta edición de kiosco que puedes ver, cuando en mi casa no había mucho donde elegir. La encuadernación hoy puede que parezca anticuada. La edición estaba pensada en su momento para que el libro luciese como objeto decorativo, y en su favor hay que decir que ha soportado muy bien el paso de los años. Pero lo realmente importante es que cuenta una historia que me impresionó en su momento. La de un hombre en crisis que se aleja conduciendo de la ciudad, intentando poner distancia con respecto a sus problemas, hasta acabar aparcado junto a una casa aislada. Sin ser visto, puede observar a través de una ventana iluminada a una muchacha joven, absorta en sus quehaceres, y cuya serenidad parece calmar el turbulento mundo interior del protagonista. Quizás el desasosiego de este personaje peculiar pudo resonar en su momento con esa incomprensión que azuza muchas veces a los adolescentes. Aunque tenga obras más conocidas, como Extraños en un tren, o mismamente las novelas de Tom Ripley, El grito de la lechuza es una muestra sublime de la genialidad de Patricia Highsmith para sacudir al lector y dar una vuelta de tuerca a truculentas situaciones aparentemente insignificantes. A partir de un hecho inocente y casual, el protagonista se verá arrastrado por una cascada de acontecimientos cada vez más dramáticos que obliga al lector a pasar página tras página hasta llegar al desenlace. Habré leído 3 veces esta novela y siempre me provoca la agobiante tensión emocional de la primera vez. Es un título que te lleva a un territorio tenebroso y provoca emociones inquietantes, pero que nunca he dejado de disfrutar. Desde luego, si no has leído nada de Highsmith, esta puede ser una buena introducción a su universo particular. El siguiente libro también es una edición barata. Se puede apreciar que es de bastante peor calidad que la anterior, pero pertenece a una colección con títulos de alto nivel, varios de los cuales se acabaron convirtiendo en relecturas. Supongo que el principal requisito para releer un libro es que sea bueno, y Últimas tardes con Teresa, desde luego, a mí me parece que es de los mejores. Me resulta difícil decir qué es lo que más me gusta de esta novela. Si la relación insólita entre sus protagonistas, la magnífica reconstrucción de la Barcelona de los años 50, pues el lenguaje deslumbrante con el que escribe Juan Marsé. Se dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río, y seguramente tampoco se lea 2 veces el mismo libro, porque nuestras circunstancias no son las mismas y la vida nos va moldeando de una cierta manera. Con este libro me sucede algo así, porque cada vez aprecio algún detalle diferente o me fijo en aspectos que antes no me habían llamado la atención. La historia desde luego engancha. Está protagonizada por el legendario Pijo Aparte, que es un buscavidas, un joven marginal que se dedica al robo de motocicletas y que inesperadamente tiene la posibilidad de codearse con una joven, hermosa y pudiente de la burguesía catalana. Esta insólita relación entre 2 personajes tan diferentes le sirve a Marsé para hacer un retrato de la época, con énfasis en las desigualdades sociales y los credos ideológicos de la España del momento. En resumen, diría que es un relato de fingimiento, de ingenuidad, desengaño, teñido de melancolía, que no ha dejado de entusiasmarme cada vez que lo he leído y al que no tengo dudas de que acabaré volviendo. Bueno, tener en las manos El Palacio de la Luna me transporta a otra época. Este libro me lo regalaron cuando estaba en la universidad y solo mirar la cubierta pues me hace regresar a aquel lugar, recordar aventuras y muchos compañeros. Como te puedes imaginar, en aquellos años descubrí muchos autores, gracias sobre todo a la biblioteca pública, pero este es el que simboliza mejor aquel ambiente
por ser de los pocos que conservo y también por ser el regalo de una persona a la que tenía mucho aprecio. Sin embargo, no lo había vuelto a sacar de la estantería hasta hace pocos meses. Habían pasado como 20 años después de la primera lectura y lo retomé no tanto porque me interesara el libro, del que no recordaba nada, esa es la verdad, sino como quien se monta en una máquina del tiempo, pues un poco esperando recuperar las sensaciones de aquel joven lleno de entusiasmo que ansiaba encontrar los secretos de la vida entre las páginas de una novela. Y de hecho me sorprendió que la historia no hubiera dejado pozo en mi memoria, porque el protagonista es precisamente un muchacho universitario que da sus primeros pasos en la edad adulta. Y lo hace de una manera bastante traumática, puesto que pierde a todos sus parientes, como si dijéramos se queda solo en el mundo, y se aferra al legado familiar a través de la voluminosa biblioteca que ha heredado de su tío, al que había estado muy unido. Entonces, comenzará a leer un libro tras otro para sentirlo cerca, como si quisiera recorrer el mismo camino que su tío había seguido antes que él. Y en cierto modo, esto era lo que yo estaba haciendo en esta relectura, tratando de reencontrarme con aquel joven del pasado que una vez había leído El Palacio de la Luna. Quizás sepas que Paul Auster ha fallecido recientemente. No sé si su obra seguirá siendo valorada con el paso del tiempo, pero a mí me parece un autor muy peculiar e imaginativo, que nunca aburre, aunque encuentre sus historias algo escasas de sustancia. De todas formas, esta que te enseño es una novela de iniciación que funciona bastante bien y que seguramente haya disfrutado más que en la primera lectura. Desde luego recomendable para un primer acercamiento al autor. Bueno, como es de suponer, tengo una alta estima a todas las novelas que te estoy enseñando en este vídeo. Pero hay una sección que es la siguiente. Ya sé que El Gran Gatsby es una obra muy conocida, que ha sido de hecho adaptada al cine en varias ocasiones, pero nunca he logrado entenderla ni conectar con ella. Como ves, pertenece a la misma colección que el primer libro que te mostré, así que pude leerla siendo muy joven. Quizás atraído por lo sugerente del título, ¿no? Un poco por querer saber quién era ese tal Gatsby, pero sin ninguna expectativa, eso desde luego. Y ese contacto inicial me dejó indiferente. Tiempo después, ya consciente de que se trataba de una de las grandes novelas del siglo XX, decidí darle una segunda oportunidad. Bueno, puede suceder que un libro llegue a nuestras manos y no sea el momento adecuado. Eso es lo que yo pensé que había pasado con El Gran Gatsby, que lo había leído cuando era demasiado inexperto para interpretarlo, o simplemente que carecía de la formación para apreciarlo en su justa medida. No sé si estás de acuerdo, pero a veces creo que es necesario tener un cierto recorrido en la vida para comprender según qué historias. El caso es que este libro me siguió pareciendo igual de insulso en la segunda ronda, cuando ya tenía más pozo como lector. No es que recuerde tampoco mucho el argumento. Tiene un ambiente, es un ambiente de gente adinerada, se dan relaciones frías, basadas en la apariencia y el interés. Hay también una relación amorosa, más bien infeliz, y en general una sensación de vacío y tristeza. Bueno, si te gusta el libro o eres fan de Scott Fitzgerald, no te enfades, no quiero decir que el libro sea malo, ni desde luego pretendo desanimarte a que lo leas si estás interesado. Simplemente es uno de esos casos en los que, no estoy de acuerdo con el sentir general, que es lo más normal del mundo. A la tercera dicen que va a la vencida, pero yo desde luego en este caso dudo mucho que vaya a suceder. Y para terminar te voy a presentar mi relectura más reciente. Este es el libro con el que he pasado mis vacaciones de verano los últimos años y desde luego se ha convertido en uno de mis favoritos de siempre. No sé si esta pequeña tradición se seguirá manteniendo, pero desde luego es una obra fascinante que no pierde brillo aunque sepamos lo que va a suceder. El París medieval y su fastuosa catedral, que ha sido noticia recientemente por su reapertura tras el incendio de 2019, sirven de telón de fondo para una historia de sentimientos desbordados y aventuras de toda índole. La narrativa de Víctor Hugo es fabulosa. Me encantan la ironía y el sentido del humor con el que presenta las escenas, que hace que mantengas una sonrisa en los labios página tras página. Eso sí, también debo decir que hay una sección en la que el autor se deleita con disquisiciones arquitectónicas y que reconozco que se me hizo algo pesada en las últimas relecturas. Aparte de esto, otro gran aliciente de la novela son los personajes.
Notre Dame de París cuenta con algunos de los personajes más universales de la historia de la literatura, como son Esmeralda o Quasimodo, a quienes prácticamente todo el mundo conoce sin necesidad de haber leído la novela. Sin embargo, es importante mencionar que el argumento del libro está bastante alejado de la adaptación de Disney. Hugo desarrolla una historia que atrapa al lector hasta llevarlo a un desenlace que podría ser el más contundente de los que yo haya leído. Obviamente no voy a revelar nada, pero sí te diré que me pilló por sorpresa. Es increíble con qué maestría el autor te mantiene en vilo prácticamente hasta la última página. De hecho, el final resulta tan demoledor que te obliga a replantearte toda la lectura, una vez descubres lo que el destino tenía reservado a cada personaje. Supongo que una de las grandes virtudes de la literatura sea precisamente que te permite ver causas y consecuencias desde esa posición privilegiada de espectador. Y quizás buena parte de mi entusiasmo por esta novela sea que conecto bastante con la manera en la que Víctor Hugo decide impartir justicia, aunque me cuesta pensar que hay alguien que no quede tan entusiasmado para no leerla al menos una segunda vez. Y hasta aquí mi selección de relecturas. Espero que los títulos te hayan parecido interesantes y te animo a que compartas tus impresiones en la sección de comentarios. Si lo tuyo no es releer o, por el contrario, tienes algún libro favorito al que vuelves una y otra vez, me gustaría saberlo. También debo confesar que me he reservado la novela que más veces he leído porque creo que se merece un vídeo aparte que intentaré acometer próximamente. Espero que nos veamos para entonces. Mientras tanto, gracias por haber llegado hasta el final y feliz lectura.